Hola, nos encontramos aquí con el psicoanalista Juan David López. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan David López, como ya lo decían, soy psicoanalista, soy psicólogo egresado de la UPB, estudiante de Blanca Escobar, que me contaban que es su profe. Un saludo muy especial para ella y bueno, muy dispuesto a responder sus preguntas. Listo. Tenemos varias preguntas y pues la primera de todas es ¿qué se debe estudiar para llegar a ser psicoanalista? Bueno, en este momento digamos no hay como una escuela que formalice digamos como la propuesta de como una suerte de profesión. Realmente se trata de un proceso de formación que tiene tres ámbitos. Uno es el análisis propio, es decir, el proceso personal. Está también el, digamos, formarse en escuelas de psicoanálisis. Acá tenemos dos que son muy importantes, los foros del campo lacaniano y la nueva escuela lacaniana. Y por último, pues está también como la formación personal en lo teórico. Pero como tal, ninguna de esas instituciones hace una suerte como de aval para llegar a ser psicoanalista. En este asunto pues se habla de que la autorización para uno nombrarse como analista viene justamente como de su propio proceso. ¿Cuál es tu enfoque dentro del psicoanálisis? Es lacaniano, psicoanálisis lacaniano. ¿Y nos puedes explicar pues a nosotros y tanto a las personas que están viendo esta entrevista qué significa un enfoque lacaniano? Bueno, es muy amplio, digamos que es un enfoque que implica asumir y acoger, entender que no es fácil pues las teorías lacanianas que tienen una vertiente desde la lógica matemática, desde la lingüística, que también implican una suerte de maniobras técnicas distintas a lo que podría pasar en un psicoanálisis freudiano o un psicoanálisis junguiano, y bueno, otros tipos de psicoanálisis que pues en algún punto también tienen divergencias con respecto a la forma de concebir al sujeto, por ejemplo, a la forma de concebir el tratamiento, a la forma de concebir la técnica y también inclusive pues como de cuáles son los objetivos que se quieren lograr en el proceso. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es tu proceso psicoanalítico y qué métodos aplicas? Por ejemplo, la hipnosis, la asociación libre. Bueno, para que el psicoanálisis pueda denominarse como tal, de hecho desde la fundación Freud prescindió de la hipnosis y también de la catarsis. Realmente uno podría decir que el método clínico del psicoanálisis está articulado a la técnica de la asociación libre, que significa decir todo lo que se vaya ocurriendo en el momento de la cita, bien sea la posibilidad de recuperar una imagen emergente o un recuerdo o una palabra que va asociándose con el discurso del paciente. ¿Y cuál es la duración promedio pues, de un proceso terapéutico? No se puede saber de antemano, pues esa es una de las características, yo creo que también implica el análisis. Lo que sí podríamos pensar es que difícilmente se va a poder terminar un proceso de análisis en un corto tiempo, ¿cierto? Creo que es un asunto que puede tardar años, pero eso dependerá del tiempo lógico de cada sujeto y de lo que se vaya desarrollando en el proceso. Es decir, el ritmo del proceso lo pone como tal el paciente. Listo. Y pues en ese método pues, que utilizas, ¿cómo evitas que se generen elementos de contratransferenciales durante el proceso terapéutico? Bueno, ahí hay un asunto y es que en algún punto pues uno tendrá que ocuparse también de los afectos que un determinado paciente pueda generarle. A eso, digamos, hay un dispositivo adicional al del análisis al que nosotros podemos acudir y es consultar con otro psicoanalista para hacer lo que se denomina un control de caso, ¿cierto? En donde uno va, habla con otro psicoanalista, presenta el caso y ahí es muy importante también hablar pues, de los efectos contratransferenciales que pueda estar generando
y cómo eso está incidiendo en el proceso de la cura como tal. Entonces ese es uno de los medios. También pues otro de los medios es hacer el análisis propio, ¿cierto? Como si es del caso, si ya terminó análisis, pues volver a consulta con su analista para hablar de ese determinado caso y ver también eso que el paciente está hablando, pues cómo se enlaza con lo que a uno le está ocurriendo o está pensando. ¿Qué piensas de que en algunos círculos se considere que es una pseudociencia y no se le dé tanta legitimidad? Bueno, no, yo creo que eso ha sido un tema de amplio debate, pues como en qué categoría estaría, digamos, como el psicoanálisis con respecto a las ciencias. Tanto Freud como Lacan se ocuparon de esa pregunta y realmente pues se parte ahí de que no es posible como responder de la misma forma como otros saberes pueden responder a las dinámicas o a las exigencias de la ciencia positiva, por decirlo de algún modo. No todo puede ser demostrable, no todo es visible. En el campo del psicoanálisis su concepto fundamental es el inconsciente, que digamos que Freud intenta, digamos, sí plantearlo como una ciencia positiva, pero como tal no puede, digamos, y no está articulada, y te voy a decir, además no le interesa entrar como en la lógica de lo que ahora está muy en boga, que es como todo este asunto de la psicología de la evidencia o de la medicina de la evidencia. Es más también como pensarlo según los efectos que esto tenga. Y bueno, hay todo un trabajo de formalización que ha intentado hacer Lacan, como de formalizar lo que ocurre, que es un sujeto, quién es el otro, y también cómo esa interacción se puede ir generando. Y bueno, es un método clínico que tiene sus efectos. Yo creo que el punto más allá de si tiene la legitimidad en general de la ciencia, es lo que un paciente puede decir de lo que le ocurre después de haber pasado por un momento analítico. Entonces, según eso, entendería que, pues, o nos puedes decir si el psicoanálisis seguiría siendo parte de la psicología o ya es una disciplina y saber diferente a ella. Es diferente. De hecho, desde su fundación son corrientes paralelas. Tienen puntos de encuentro, puntos de reflexión que me parecen muy importantes, pero hay unos asuntos en donde definitivamente no creo que haya que hacer un forzamiento pues de dos saberes que tienen distintos enfoques y distintos intereses. Para finalizar, la última pregunta es: ¿qué le dirías a los estudiantes del primer semestre que sienten un interés por el psicoanálisis? Bueno, no, yo creo que pues es muy importante hacer la experiencia del análisis pues como tal propio. Creo que hay muchas cosas que uno puede leer en los libros, pero que muy difícilmente tú vas a poder darles como un ordenamiento si eso no está pasado por tu propia experiencia. Entonces creo que una de las recomendaciones, y en general, pues más allá de si es psicoanálisis o no lo que les interesa, es que pues, dentro del proceso formativo que yo tuve en la universidad, muchos de mis compañeros jamás fueron a un psicólogo y luego ya estaban atendiendo, ya estaban en prácticas y nunca se habían ocupado de ellos mismos. Les recomendaría eso, pues como que en algún punto se ocupen de ellos mismos, y pues que si es un interés también por la parte teórica, pues empiecen, pues es una recomendación, pues, pero yo creo que es muy importante empezar por introducción al psicoanálisis, las conferencias de Freud, por también ahora que tenemos pues tanto material en YouTube o de películas que han abordado el tema, como aproximarse un poco como a esa historia, a ver también qué fue lo que motivó a que el psicoanálisis emergiera en algún momento. Y bueno, pues también vincularse a las escuelas. Yo creo que a veces es difícil y a veces son términos que ya pueden ser muy complejos, que es un lenguaje a veces muy enrevesado, que hay muchos psicoanalistas que no les interesa hacer, digamos, una transmisión muy clara de lo que están diciendo, pero también dentro de esas escuelas hay personas pues que tienen un estilo diferente y que también tienen una disposición a la enseñanza distinta. Entonces también es como ir empapándose un poco
porque ciertamente pues tenemos dos de las escuelas más fuertes en el mundo aquí en Medellín, con sede en Medellín, y eso no es usual y yo creo que hay algo que aprovechar ahí. Entonces digamos que el asunto, como te das cuenta, yo lo vincularía con esos tres momentos, ¿cierto? Pues como la lectura particular, el análisis propio y la vinculación con la escuela. Listo, muchísimas gracias. De una.